Dice Boaventura de Sousa Santos que no necesitamos alternativas, sino un pensamiento alternativo de alternativas. Porque seguramente buena parte de los problemas que tenemos es que pensamos mal y queremos aplicar categorías viejas a situaciones nuevas y no nos salen las cuentas. Hay que hacer preguntas inquietas que inquieten a nuestra propia manera de pensar y ahí recuperamos a Bertolt Brecht, cuando decía aquello de qué es fundar un banco, no, qué es robar un banco en comparación con fundarlo. Creo que un problema central de la izquierda es que lleva como 40, 50 años a la defensiva. Lleva como 40 o 50 años diciendo virgencita que me quede como estoy. Y la izquierda comunista, que en los años 60 criticaba el Estado social, hoy llora por las esquinas pidiendo por favor que regrese. Creo que llevamos 40, 50 años dejando la incorrección política a la derecha y luego nos extraña que gane Donald Trump. La izquierda, y por supuesto esto afecta principalmente a la socialdemócrata, no se dan cuenta de que la única manera de vencer a Donald Trump era con Bernie Sanders. Pero desde esta concepción absolutamente anticuada y arteriosclerótica, planteaban que Bernie Sanders era la vieja izquierda y que por tanto no tenía posibilidades de ganar. Creo que las críticas a la renta básica tienen ese mismo problema, que quieren aplicar categorías viejas, asustadas, categorías que de alguna manera están interiorizando el golpe recibido, la derrota profunda que hemos sufrido las fuerzas emancipadoras desde los años 70 para decir una vez más, virgencita, que me quede como estoy. Creo que es muy importante entender que la renta básica se mueve en el concepto de la política económica. Y esto significa dos cosas. Si es política, implica que en la esencia de la política está el conflicto. Es decir, que si tú a una sociedad le quitas el conflicto, no hace falta la política. Pero el ser humano no es así. Somos individuos con intereses particulares, pero también somos animales sociales. Y en esa tensión hace falta la política para gestionarlo. Digo que el concepto de renta básica, si lo entendemos como política económica, tenemos que entender que es un concepto en disputa. Es decir, que al ser política vamos a tener que partirnos la boca, incluso con los nuestros, para establecer qué es eso de la renta básica y que no pensemos que va a ser gratuito o que va a ser o que va a formar parte de algún tipo de ósmosis tranquila que va a generar algún tipo de acuerdo final sin ningún tipo de confrontación. Y al mismo tiempo que es política, también es política económica, y al ser económica hace referencia a la escasez y, por tanto, a la redistribución. Por tanto, el concepto de renta básica, si lo entendemos como política económica, nos sitúa a dos conflictos enormes, ¿no? Al propio conflicto, ¿no?, de la vida social y al conflicto que implica la idea de la redistribución. Esto aquí significa, y no es nada baladí, que si es un concepto de la política económica, no es un problema técnico. No es un problema técnico. Estamos cayendo en la confusión constante de pensar que hay problemas que son técnicos, entonces que vengan los expertos y los solventen. Pues no es así. Es decir, que son decisiones que se dan a sí mismos los pueblos. Y nadie puede venir a explicar en nombre de limitaciones supuestamente técnicas a qué edad tenemos que jubilarnos o cuántos años tenemos que trabajar, sino que tiene que ser una decisión que salga realmente del seno de la ciudadanía. Ese concepto que no le gusta al compañero, pero que bueno, que de alguna manera creo que lo peor que le pasa a los inmigrantes subsaharianos es que son esos, subsaharianos. Es decir, que no tienen ciudadanía, sino que tienen simplemente una adscripción territorial. Ser ciudadanos y ciudadanas suele ser un ligero avance, que yo creo que no hay que tirarlo por la borda. Ojalá, en tiempos de dictadura, eso que la izquierda durante mucho tiempo ha denostado, que eran los derechos civiles, hubieran existido, porque con la división de poderes o con el simple habeas corpus nos hubiéramos ahorrado mucho dolor en las comisarías. Insisto que creo que si es un problema técnico, si no es un problema técnico, sino que es un problema político, hay que acudir al poder constituyente para establecer esta diferenciación. Y creo que es muy relevante, y por eso quiero dar las gracias por invitarme, y como planteaba Elena, a la amplitud de miradas, porque creo que esa amplitud de miradas nos va a permitir acercarnos a esa condición de la polis, de donde tiene que emanar qué es esto de la renta básica, porque si fuera solamente una cuestión de los que saben, yo prácticamente todo lo que sé, pues lo debo de renta básica a Dani Raventós, y por tanto diría, pues, vengo aquí, le plagio, le repito todo lo que le he leído, y aquí paz y después gloria. Bien, como es un problema que no es técnico, creo que hay una pregunta fundante, y es ¿dónde está el lugar de la realización social? Es decir, ¿dónde encontramos nuestro lugar en el mundo, en la sociedad? Elena planteaba, y creo que lo plantea mucha gente, yo mismo participo en buena medida de esa idea,
creo que de las mejores maneras que hemos encontrado de relacionarnos con los otros es a través del trabajo. Pero cuidado, eso que es una idea abstracta, ¿no? que de alguna manera nos ayuda a entender nuestro espacio en el mundo por esa interrelación que tenemos con los otros, pues seguramente cobra otra perspectiva cuando hay muchos trabajos que lo que hacen es amargarnos la vida. Cuando te levantas a las 5 de la mañana y sales de casa y es de noche y llegas a casa y es de noche. Y me temo que cuando llegas derrotada o derrotado no dices qué bien que he encontrado mi lugar en el mundo relacionándome con los demás en este maravilloso trabajo. Creo que tiene mucho que ver con la idea del reconocimiento, este lugar en el mundo. Y eso tiene que ver, por supuesto, con el trabajo, pero cuidado, tiene también mucho que ver con la dignidad. Planteaba Iñaki ese libro maravilloso, que yo creo que es un libro revolucionario, ¿no? Que es El Diccionario, de María Moliner, plantea la dignidad como esa capacidad que tenemos de no dejarnos humillar y de no humillar tampoco a los demás, que creo que resume lo que yo tengo en la cabeza cuando pienso en la idea de la renta básica. Algo que permite que no nos humillemos y que tampoco humillemos a los demás. Por ejemplo, como los humillamos cuando utilizamos, no sé, que alguien me traiga en el autobús y le están pagando un sueldo de mierda. Digo que es importante entender, si es verdad que tenemos que hacernos preguntas fundantes, que toda esta discusión sobre la renta básica surge en un contexto complicado de derrota. Si hay una idea para mí esencial que explica también el surgimiento de un partido que igual han oído ustedes nombrar, Podemos, es que, a diferencia de los otros partidos de la izquierda, en la fundación de Podemos había una asunción de la derrota. En los años 70 hay una izquierda que es derrotada. Y, por tanto, si tú partes de eso, vas a tener que reinventar ese espacio de la emancipación que ocupaba esa antigua izquierda. No estás tirando al niño con el agua sucia, sino que estás asumiendo aquello que decía Ortega, que los pueblos hispánicos tenemos las esperanzas casi siempre depositadas en el pasado y no en el futuro. Y eso no parece que sea muy inteligente. Y, por tanto, yo creo que esta idea de asumir la derrota brutal en los años 70 con la caída del modelo keynesiano, donde la Unión Soviética empieza a caer, ¿no? Con la pérdida de la capacidad de la lucha armada para solventar absolutamente nada, creo que si uno asume esa derrota, se marca a sí mismo la tarea de reinventar el espacio de la emancipación. Decía que el momento es complicado porque se han hecho hegemónicos principios neoliberales que se han convertido en un nuevo sentido común. Hablamos de clientes y no hablamos de ciudadanos. No entendemos que el sistema neoliberal, cuando se cae hacia adelante. Es decir, que cada crisis la solventa con más de la misma medicina que nos golpea. Y eso es una cosa maravillosa. Entonces, las crisis del modelo neoliberal, en vez de solventarse de alguna manera reconociendo sus errores, es más de lo mismo, lo cual se verifica en esa barbaridad de que después de esta crisis brutal no ha habido el cambio en ninguna facultad de economía de sus pensum, lo cual convierte a los economistas, salvo a los presentes en la sala, en sujetos, pongamos, ¿no? Susceptibles de una mirada crítica. Bien, creo que en este modelo neoliberal hegemónico, estamos luchando contra un deseo, fuimos ciudadanos a través del empleo, luego hemos sido ciudadanos a través, y por eso las mujeres se incorporan tan tarde a la idea de ciudadanía, luego hemos sido ciudadanos a través del consumo, y ahora el planteamiento es que seamos ciudadanos a través del deseo de consumo. Esto es esencial porque estamos luchando contra un deseo. Y estamos todavía con la pregunta o la respuesta pendiente de cuál es nuestra utopía alternativa a la neoliberal, cuál es nuestra idea de salvación, cuál es nuestra idea de felicidad. Porque solamente lo que estamos es convirtiéndonos siempre en profetas del apocalipsis. Hay una cosa que he entendido, y es que todas estas admoniciones terribles de las catástrofes que tenemos por delante solamente sirven para invitar a la parálisis. Y es lo que explica por qué el ecologismo, tan lleno de razones y tan lleno de fuerza y de razón, ya digo, no termina de cuajar. Y es porque creo que ese discurso del apocalipsis te invita a ese dicho castellano que dice: cuando pienso que me voy a morir, tiendo la manta en el suelo y me echo a dormir. Creo que es muy importante salir, ya digo, de ese discurso de la parálisis e intentar hacer como aquel ciempiés, o hacer lo contrario que el ciempiés, que cuando el sapo le preguntó, muy envidioso, por su andar garboso, con sus 100 patitas, mientras que el sapo arrastraba el trasero de una manera poco decorosa, el sapo, para hacerle la vida imposible, le dijo: oye, tú cuando te pones en marcha, ¿cuál es la primera patita que avanzas? ¿No? Y de alguna manera, anclado, ¿no?, en esa pregunta intelectual que no dejaba de ser falsa, el ciempiés ignoró que a veces bastaba poner una patita en marcha
para recuperar el movimiento. Bien, creo que hay una idea que creo que es muy importante, y es que en términos políticos, este momento actual está consiguiendo tres cosas terribles. Primero, como dice Ferrajoli, está desconstitucionalizando nuestras constituciones. Es decir, está convirtiendo de alguna manera el Estado social, el Estado democrático y el Estado de Derecho en algo infinitamente más débil que como fue concebido. En segundo lugar, funciona sobre todo sobre la base de la delegación política, en un Estado de partidos crecientemente degradado. Es decir, seguimos con modelos neoliberales. El artículo 67.2 de la Constitución prohíbe el mandato imperativo, mientras que los partidos tienen la capacidad incluso de multar a los diputados. Es decir, los partidos tienen el mandato imperativo que la Constitución prohíbe a los ciudadanos. Por tanto, nos movemos en un marco liberal, de la filosofía liberal de la democracia, pero en un estado de partidos donde convierte a estas instituciones en algo, ya digo, degradado, convertido de alguna manera en microempresas, donde es muy difícil que la política, convertida en un instrumento de los partidos políticos, no se convierta en algo a su vez degradado por aquello que plantearon Marx y Engels en el manifiesto comunista, cuando planteaban que el Estado moderno hay que adjetivarlo como representativo. Y eso nos lleva un poco a la discusión de aquello que decía en el contrato social Rousseau: qué tontos los ingleses que creen que son libres porque votan, cuando solamente son libres una vez cada 4 años. Hay gente que vota todos los días. Quizá la renta básica nos ayuda también a nosotros a votar todos los días. Hay un problema que no puedo detenerme, solamente lo menciono. Es una idea de Karl Polanyi que de alguna manera la ajusta, ¿no?, un teórico marxista del Estado, Bob Jessop, que plantea que el sistema capitalista subsiste convirtiendo en mercancías 4 elementos que él no construye como mercancías, sino que las convierte en mercancías ficticias, con terribles problemas para nuestra vida cotidiana. El modelo capitalista convierte a la tierra en una mercancía ficticia y la devasta. El sistema capitalista convierte el conocimiento, que es una cosa construida entre todas y todos, y de repente lo fragmenta, lo patenta, y también lo devasta. El sistema capitalista convierte el dinero, que era una unidad de intercambio, lo convierte en una mercancía también ficticia, y de repente ha construido el arma más dañina contra la ciudadanía, que es la dictadura financiera sobre la base de lo que significa el dinero. Y por último, claro, como bien planteó Marx, convierte a la gente, que no es creada por el capitalismo, sino creada por las familias, en buena medida por el trabajo de las mujeres nunca remunerado, lo convierte también en una mercancía ficticia con efectos devastadores, donde hoy 2/3 de la humanidad no hace falta ni como productores ni como consumidores. Hay una idea que la dejo para la reflexión y que se me ocurrió pensando en uno de los elementos esenciales para el desarrollo de la Unión Europea, que fue cuando de repente Cecchini y otros autores dijeron: ¿por qué no, en vez de pensar en las ventajas de la Unión Europea, nos preguntamos cuáles son los costos de la no Unión Europea? Y de repente el coste de la no Europa fue una reflexión esencial para poner en marcha la Unión Europea, antes, ¿no?, de la inflexión en la que hoy vivimos, ¿no?, cuando todavía estaba pensándose Europa de una manera integrada y como construyendo un demos, ¿no?, con iguales derechos. Bueno, una pregunta que dejo encima de la mesa es ¿cuáles son los costos de una no renta básica? Es decir, ¿cuáles son los costos de negarnos la principal vacuna contra el mayor disolvente de la sociedad, que son las desigualdades? Que está en la Biblia. No quiero citar yo a la Biblia como fuente de autoridad, ni siquiera aunque el Papa ahora se haya hecho de los nuestros. El otro día dije que el Papa Francisco había llevado a Dios al otorrino. Me llamaron blasfemo, pero Dios nunca abandona a un buen marxista. El otro día presenté un libro de Frei Betto y me dijo: Monedero, tú eres un ateo no practicante, ¿no?, que me pareció una expresión bonita. Bueno, decía que la principal vacuna contra la desigualdad, ya no solamente en términos, ¿no?, del desperdicio de recursos que implican las desigualdades, sino también la potencial fuente de conflictos que implican las desigualdades y que tensionan a las sociedades hacia la violencia. Y hay algo en la renta básica que me parece muy relevante, que es recordar que las luchas de ayer son los derechos de hoy, igual que las luchas de hoy van a ser los derechos de mañana. Y me gusta recordar esto para insistir en lo que les decía antes, y es que al ser la renta básica un concepto de política económica, viene cargada de conflicto y va a haber una pugna por saber
en qué lado, si va a caer del lado de la regulación o del lado de la emancipación, igual que todos los conceptos políticos. Según definas democracia, según definas Estado, según definas libertad, pues allá que vas a poner en marcha las políticas públicas. Casi voy terminando. Creo que esta idea del costo de la no renta básica nos pone en contacto directo con una idea que para mí es una de las ideas esenciales de la renta básica, y es la conciencia que hay detrás de que nadie se va a apropiar del trabajo de nadie. Es decir, que la renta básica, de alguna manera, es como pagar a las mujeres por quedarse embarazadas. Es decir, es una conciencia social, decir, ¿y por qué las mujeres tienen que ser las que carguen con algo que es esencial para la reproducción de la sociedad? Que alguien me lo explique, por qué la mitad de la sociedad se desentiende de lo que hace la otra mitad y que es esencial para la reproducción de la sociedad. Es que es tan extraño pensar que debiéramos corresponsabilizarnos todos con los embarazos. Bueno, pues de la misma manera la renta básica, creo que hay una asunción de que en el intercambio mercantil laboral nunca estás pagando el fruto pleno de ese intercambio. Y la renta básica, de alguna manera, está solventando esa, por lo menos yo la tengo idea constante, de que me estoy nutriendo, me estoy beneficiando de los demás a los cuales no les pagan el fruto justo de su trabajo, que es lo que me permite a mí tener un nivel de consumo superior, precisamente porque no le pagan a la gente que me está brindando, me tome un vino en un bar o me desplace en el tren, en un autobús, no le están pagando el costo que a mí al final se traduce en un mayor ingreso. Decía, para ir terminando, y ahí estoy en radical desacuerdo con Elena, no existe política alternativa sin experimentación. No existe. Y de alguna manera es pegarnos un tiro en el pie, renunciar a la experimentación, porque no tenemos alternativa a 200 años de democracia representativa y a 400 años de modelo capitalista. Y cada vez que alguien dice que no a algo y lo generaliza, es una teselita de un mosaico que se pone en la pared. Y el dibujo lo vamos a tener al final, cuando se junten todas las teselas. Si no experimentamos, olvídense ustedes. Olvídense ustedes. No hay posibilidad de ir a ningún lado. Y por tanto, la idea central de todo esto, ¿no?, es que tenemos que ir hacia un nuevo contrato social. Y por eso en el corazón de Podemos inicialmente había dos ideas, que era un proceso constituyente y la renta básica, que de alguna manera recuerde y reactualice las bases de nuestra vida social. Apunto solamente como ideas, también recibe la renta básica a los ricos. Hay una idea esencial. Es terrible que cuando hay un incendio en California apaguen los bomberos, que son privados, apaguen una casa y la de al lado no. ¿No? O sea, yo creo que Ana Botín también tiene derecho, ¿no?, a que la atiendan la policía o los bomberos. Y recuerda de alguna manera eso que está en la República de Platón, que es la noble mentira. Es decir, entender que hay una base de homogeneidad social y que si no existe esa base de homogeneidad social, la sociedad está centrífugamente tensionada hacia desaparecer. ¿Distorsiona el mercado laboral? Claro, menos mal. Menos mal, porque es que la propia expresión nos han robado el María Moliner. Y después de 100 años de luchas obreras seguimos hablando de mercado laboral. Es que somos una mercancía como las zanahorias. En cambio, la renta básica, pues claro, al ser política, lo que vienes a decir es que no somos ni por asomo mercancías como cualquier otra. Y por tanto, rebaja las purgas, los chantajes y recuerda algo que me parece que es esencial. Y me parece espectacular que lo hayamos olvidado. Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Es que algo tan sencillo como eso. Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Y no me extraña que Rosell haya dicho hace 3 semanas es que el trabajo estable es una reliquia del siglo XIX. Claro, para los demás, nunca para ti. Creo que el elemento de una renta básica en el mundo laboral, incluso al revés, acercaría a hacer una idea de competencia perfecta. Desincentiva el trabajo, incentiva a los gorrones. Yo creo que el problema de los gorrones es el rescate bancario o Juncker, ¿no?, cuando plantea que las 300 empresas más importantes de Europa no pagan impuestos a través de un complejo entramado, ¿no?, de opacidad fiscal. Aquí hay una cosa que no me da tiempo, que ya me ha pasado el papel, que ahí no estoy de acuerdo contigo. No quiero decir que no estoy de acuerdo contigo en que no me dejes seguir. Nos hemos dotado todos de las reglas, ¿no? Y por tanto, yo también las asumo, porque a veces como que queremos que haya alguien como ajeno a nosotros que nos da órdenes para parecer nosotros más libres, y eso es hacer trampas. Decía que hay algo que, si queréis ahora lo intentamos plantear, que es una sociedad justa. Y hay 3 principios.
Y la renta básica tiene que encajar en uno de los tres. La marxista, de cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades, creo que no vale, aunque hoy estemos aquí muchos esta mañana, por aquello que decía Oscar Wilde, de que lo malo del socialismo es que te quita muchas mañanas libres. La marxista no vale, la socialdemócrata no vale, de igualdad de oportunidades, porque se ha demostrado falsa. Nos queda la tercera, y que para mí es renta básica pura, que es igualdad de capacidades. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está en que es entender que la dignidad tiene un suelo, pero después te lo trabajas. La dignidad tiene un suelo básico, pero después te lo tienes que trabajar y tiene que haber un elemento de responsabilidad personal que no existe en la visión marxista. Y por tanto, para mí la idea de la renta básica nos corresponsabiliza y creo que eso es muy relevante. Han pasado 20 minutos. Sí, perdón. Solamente deciros, solamente lo dejo ahí, que creo que reubica los trabajos. Y cosas que no tienen solución sin renta básica tienen otra mirada con la renta básica. Estoy pensando en la prostitución, estoy pensando en la criminalidad, estoy pensando incluso, fijaos, en la eutanasia, donde uno la puede plantear en términos individuales, no en términos de cuál es la responsabilidad familiar. Al final creo que incrementa las soluciones concretas y creo que incrementa los ámbitos de libertad. Y por eso sigo pensando que la renta básica merece este tipo de discusiones y que nos convoquen aquí incluso los fines de semana. Gracias y perdón por retrasarme.